Hispano. La mujer que a continuación nos acompaña es Mariluz Bor Caballero, doctora en Lengua y Literatura Española por la Universidad de Maryland, Estados Unidos, en 2019. Ha desempeñado su experiencia académica y docente en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Maryland, en la Universidad Isabel I de Burgos, en la Onubense, y ahora, hace tan solo un mes, ha recalado en la de Málaga, formando parte del Departamento de Didáctica de las Lenguas, Artes y el Deporte en la Facultad de Ciencias de la Educación. Sus principales líneas de investigación se centran en los estudios literarios y culturales hispánicos del siglo XX, particularmente en migraciones y en estudios del exilio femenino, intelectuales y escritoras republicanas españolas. Coordina la catalogación y creación del archivo Graciela Palau de Menes en el Centro de Estudios Pantramonianos. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación para el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricas Contemporáneas y desde 2021 fue la coordinadora de la jornada Zenobia en Company. Mariluz Bor ha participado en más de una veintena de congresos, seminarios y otras actividades de divulgación literaria a nivel nacional, internacional o local, como sus ponencias organizadas por el Comisionado de la Memoria Democrática de la Diputación Provincial de Huelva. Ha publicado reseñas, artículos y capítulos de libros en editoriales como Peter Long. El tema de su ponencia de hoy es escritoras en el exilio, porque en efecto hay una ingente nómina de mujeres escritoras que fueron perseguidas o que tuvieron que firmar con seudónimos masculinos para no ser perseguidas, o que tuvieron, en el mejor de los casos, que exiliarse, pues no encontraban sitio en este país. Mujeres solapadas, mujeres menospreciadas, valoradas. Podríamos pensar en un primer momento en las obreros, pero mucho antes de ellas, estas mujeres que al fin y al cabo no dejaban de estar ligadas a la clase burguesa. Entonces existieron otras, como por ejemplo las Sinamos, mujeres anarquistas que lucharon por articular una identidad femenina, libertaria y obrera. Son las olvidadas de los años 30, quienes a pesar del gran impulso legislativo de la Constitución del 31 en favor de la mujer, observaron que la realidad a pie de calle era diferente y que estaba lejos de cambiar. Por ello, el contenido ideológico de las obras de estas mujeres ligadas a la revista Blanca, como no nombrar por ejemplo a Soledad Gustavo, Margarita Amador, Ada Martín, Rosario Montes o como no Federica Montseny y un largo etcétera, es la educación, la violencia de género, el amor libre, la maternidad, el divorcio, la prostitución, etcétera, temas que solo con la proclamación de la República se empezaron a escuchar. Es al calor de aires republicanos cuando, por ejemplo, la institución matrimonial comenzaba a perder brillo. Pero todo ello quedó enterrado cuando sobrevino la Guerra Civil. En palabras de Mariluz, hacer memoria, nombrar, recuperar e incluir a las escritoras del primer tercio del convulso siglo XX español es una deuda histórica y literaria. Es necesario acudir a ellas, reconocer a nuestras predecesoras, a las pioneras, a las rompedoras, a las que fueron verdaderas modernas, acercarnos a aquellas que fueron fundamentales y que cayeron en el olvido. Nos llevará a entender mejor la tradición cultural femenina de la que venimos y también lo que aún nos queda por recorrer. Sin más, les dejo esta tarde con Mariluz Bor y estoy encantada de que ella esté aquí. Muchas gracias. Bueno, me voy a hacer un poco de hueco aquí. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Vamos un poquito justos de tiempo, pero bueno, yo voy una tiende a ser un poquito pesada por ese defecto profesional. Voy a intentar no serlo tanto y a irme a lo que verdaderamente importa, ¿no? En primer lugar, agradezco a la organización de la CGT como organizadora principal de este evento y también a todas las instituciones colaboradoras, también el sitio que nos acoge o que nos cesa el espacio, como la Universidad de Huelva, que precisamente hasta hace un par de meses estuve aquí y no deja de, bueno, pues siempre la vuelta a casa siempre agrada y por otro lado de causar una serie de sensaciones internas de que precisamente también le estuve dando clases hasta julio a estudiantes de esta misma facultad. Y también hice muchas cosas, pero bueno, ya he contado ya bastante. Bueno, me parece también que estamos en una semana muy propicia también para hablar de esto, ¿no? Coincidiendo también con el Día de las Escritoras,
el día 16 de octubre, que bueno, coincide siempre con el nacimiento se hace una fecha muy cercana al nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Y este año pues ha coincidido que es el lunes 16 de octubre, ¿no? Y parece mentira que la Biblioteca Nacional no llega, digamos, bueno, no por la Biblioteca Nacional, por todos nosotros en general y todas nosotras, que esta propuesta no se inicia hasta 2016, ¿no? Entonces parece que realmente es un tema novedoso, cuando verdaderamente no es tan novedoso, ¿no? No hace 10 años que se conmemora este día, pero hace muchísimos años, muchísimos siglos que existen estas mujeres escritoras. Es curioso también que casi siempre se engancha a un tema, ¿no? Se dedica a un tema en particular, a la transgresión en otros años, y este año está relacionado con el placer, la alegría y la risa. Y bueno, yo no voy a hablar mucho de placer y de risa, pero sí que me voy a detener sobre todo también en la etapa pre-exílica, porque creo que es importante recordar esa etapa, que sí fue una etapa, no diría de risa, pero sí de encantamiento, de aurora, de esperanza, que como también ha nombrado Maribel. Al final todos estos campos que se relacionan con la literatura en femenino, ¿no? Todos estos temas que se relacionan cada año, se conmemoran cada año, no residen en otra cosa, y como decía Virginia Woolf, de que todas las mujeres necesitaban una habitación propia, y al final la habitación propia verdadera de la escritora es su propia escritura, ¿no? como refugio. También agradezco al compañero anterior que estaba hablando, porque hablaba de reivindicar la cultura. Yo también voy a reivindicar este otro tipo de cultura, ¿no? Una cultura que lleva mucho tiempo silenciada y oculta. Y es una deuda que nosotros como docentes, bien sea docentes de primaria, secundaria o universitarios, tenemos que saldar, ¿vale? No es algo que tiene que pasar, sino es algo que tiene que pasar desde la esfera educativa. De nada sirve de que hablemos de hacer accesible la cultura si no la incluimos, ¿no? En los libros de textos escolares, en las programaciones o en los manuales de literatura, ¿no? Porque al final vemos que, aunque sí que se está hablando mucho más por la etiqueta de la sin sombrero, que ha ayudado mucho a darle visibilidad, sí que seguimos viendo que estas mujeres siguen en las notas al pie y que prevalece una nómina enteramente masculina, ¿no? Al final, el otro día hablaban en la radio de que la teoría académica había que darle calle. Realmente hay que darle calle a esto, ¿no? No es solamente que la teoría académica no podemos quedar aquí y el sistema de investigación hay que soltarlo y darle la calle que verdaderamente necesita, y llevarlo a las aulas, ¿no? Y una vez se lleva a las aulas, también formarán parte de este paradigma cultural y social al que pertenecemos. Bien. De estas escritoras que yo voy a hablar, Maribel ha mencionado algunas, yo me voy a detener sobre todo en esas que suenan más como la sin sombrero, aunque yo no las voy a etiquetar mucho como eso, no me voy a detener en todo eso que ya han desarrollado otros compañeros, pero que yo verdaderamente considero como la generación dorada de escritoras en la edad de plata de ellos. ¿Y por qué digo generación dorada en la edad de plata de ellos? Pues bueno, porque es una paradoja, pero yo la considero que fue una generación verdaderamente dorada. Fue verdaderamente donde se crearon las primeras redes en femenino, ¿no? Y que eso, pues luego, posteriormente, por cuestiones de la guerra civil y del exilio, no se terminó o no se pudo llevar a cabo. Todo ese halo de esperanza se desvaneció. Esa edad de plata sabemos que ocupa el primer tercio del siglo XX. Bueno, todo no empieza de la noche a la mañana, todo ocurre un poquito antes, podemos decir prácticamente desde 1875, diría yo, hasta el 36, con esas grandes generaciones de escritores del 98, del 14, del 27, que son las que verdaderamente pitan y suenan bajo la pluma de ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo antes de que esa generación paralela que se crea, la generación del 14, del 98 y del 27, es de la que yo voy a hablar. Me gustaría también que pensáramos que dentro de esta, voy a hablar también de una intersección más, que es la intersección también del exilio. Entonces, voy a plantear el panorama de la República y luego de lo que se habla en el exilio, con dos ejemplos muy breves. Me gustaría también que pensáramos que si ya de por sí, en el primer tercio del siglo XX, cuando hablamos en los manuales de historia de literatura, no se menciona, cuanto más le añadimos el tema del exilio, porque de una España peregrina completamente esparcida,
la que no tuvo cabida en ninguna parte, ¿no? Y que todavía se sigue reclamando. Entonces yo quiero que pensemos ahora en esa exiliografía, por llamarlo de alguna manera, intelectual, y que la miremos bien, porque parece como que esa exiliografía intelectual ha estado compuesta solamente o ha estado solamente vista por un solo ojo, cuando verdaderamente tenemos una mirada binocular, y esa mirada binocular pues, nos hace ver con dos ojos una perspectiva y un panorama un poco más amplio, que quizá esa imagen no se ha visto, ¿no? Si miramos la exiliografía o la intelectualidad del momento, pareciera algo así, en la que aparecen ellos, pero no conocemos las identidades de ellas. Y ojo, porque hay fotografías que son enteramente de ellas, ¿no? Entonces, bueno, no es extraño entonces que tengamos esta imagen incompleta, ¿no? Y al final es una imagen de que, porque nos preguntamos ¿y por qué la tenemos incompleta? Si ellas siempre han estado ahí, ¿será que no las hemos podido ver? ¿Será que nadie nos ha dicho sobre ellas? ¿Será que no las hemos visto? Entonces, por eso que este panorama permanece incompleto. Entonces, no sería tampoco extraño pensar que Concha Méndez, esa poeta coetánea de la generación del 27, temiera quedarse encubierta, y así escribió en sus versos del exilio, diciendo: y si miro hacia la sombra, donde la luz se deshace, temo también en deshacerme y entre la sombra quedarme, confundida para siempre en ese misterio grande, ¿no? Y que uno de sus poemarios se titulara precisamente Sueños y sombra. Así fue realmente en ese sueño, en esa sombra, como muchas de las exiliadas que vivieron ese auge y progreso en la cultura y literatura durante la Segunda República quedaron difuminadas en ese soñar, en ese, digamos, refugio del sueño y esparcidas en esa sombra. Igualmente, hay que puntualizar que hablar del exilio siempre es hablar de una experiencia o experiencias plurales, porque la vivencia del exilio, pues cada una fue diferente, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar de un exilio de las mujeres de a pie que atravesaron la frontera andando para irse a Francia, que hablar de un exilio intelectual como el que yo voy a hablar hoy, que hablar del exilio que residió en Francia, en Argentina, en México, en Estados Unidos, o los que no se siguieron, ¿no? Entonces digamos que la experiencia esta de la huida fue plural. Yo me voy a detener en las escrituras consolidadas del exilio masivo del 39, ¿vale? Es la generación de la que voy a hablar. Podríamos hablar de otra, de la segunda generación de exiliadas, que serían las niñas de la guerra que nacen en la guerra o que incluso en la propia travesía, ¿no? Y que ya crecen en otro país. Entonces también voy a hablar como México, como el destino principal del exilio, ya que, bueno, el exilio republicano sabemos que muchos huyeron a diferentes lugares, como he dicho, pero los países que realmente abrieron su frontera, aunque abrieron más la frontera, fue México y la Unión Soviética, aunque los países de región también fueron Argentina, el Caribe, Francia y Estados Unidos, pero sobre todo México se destacó por la capital del exilio republicano. Fue verdaderamente la que muchos de los españoles y las españolas pues llegaban en condiciones de acogida mejores, siempre hablando desde la esfera intelectual, mucho hablando de las mujeres provincianas, de los hombres que llegaron al país de otra manera, porque precisamente Lázaro Cárdenas, que era el presidente en aquel momento, se identificó con el programa político del Frente Popular, y además México también defendía el derecho internacional para proteger a la Segunda República. Entonces Lázaro Cárdenas sí que se mostró abiertamente este apoyo a los intelectuales españoles exiliados durante la Guerra Civil. Cantidad de barcos partían hacia allí con exiliados de 1939 hasta 1935. Incluso ahí tenemos en la imagen los niños de Morelia, que fue también un proyecto previo al 39, en el 37, en el que evacuaron también con ayuda del gobierno de México. Entonces, bueno, cuando llegan los exiliados y las exiliadas a México, tratan de retribuir en cierta manera, ¿no? De agradecer también la acogida de México y de incluso dedicarse y trabajar en el país
de acogida. Se aferraron también, por un lado, claro, todo esto era complicado porque vivían aferrados a los valores de la República, por otro lado también pensaban que eso no iba a durar eternamente, entonces vivían prácticamente con la maleta detrás de la puerta porque en algún momento pensaban volver, y por otro lado también transmitían estas tradiciones y estos valores republicanos a sus hijos, ¿no? Que entonces ya, de sus hijas, entonces ya estamos hablando de esa segunda generación que heredan, ¿no?, esa condición desde casa también, y bueno, en la multitud de instituciones también que ellos crearon, ¿no? Crearon pequeñas comunidades republicanas españolas dentro del propio país, como por ejemplo el Instituto Luis Vives, el Colegio Madrid, el Instituto Hispanoamericano Luis Alarcón, el Centro Cervantes. Y claro, todo esto estaba también basado en las ideas de la institución libre de enseñanza, con el objetivo también de acoger a esos descendientes republicanos y que esa memoria no cayera en el olvido, teniendo en cuenta que lo que estaba pasando en España en aquel momento era el auge de la dictadura franquista, que se encargaba de borrar toda huella republicana. Entonces sí, crearon espacios culturales también, como el Ateneo Español de México, que vemos ahí, bajo el liderazgo del presidente que sucedió después, Alfonso Reyes, donde se llevaron también a cabo una serie de intercambios culturales entre españoles y mexicanos. Ahora, si hablamos también de la cantidad de los intelectuales que fueron a México, digamos que México como principal país de recepción, acogida de intelectuales, pues bueno, ¿a qué intelectuales nos vamos a referir? ¿A qué tipo de categoría? ¿No? Porque al final las categorías son peligrosas. Cuando hablamos de categorías siempre dejamos fuera a otros que no forman parte, o a otras que no forman parte de esas categorías. Y es que para hablar del exilio, de los intelectuales en el ámbito literario, para hablar por ejemplo de la poesía del exilio, ¿a qué poesía o a qué literatura o a qué prosa nos vamos a referir? ¿A aquellos que ya se fueron con una obra consolidada y que en México siguen escribiendo? ¿A aquellos y aquellas que solamente escribieron en el exilio? Entonces, bueno, digamos que esa cuestión de a quién nos vamos a referir también sería una categoría que considerar. Yo en este caso me voy a referir a esas escritoras de la Edad de Plata, de esa generación dorada que yo considero, porque ellas, a pesar de que no entran dentro de estas categorías consolidadas, sí que fueron escritoras consolidadas que luego van y resulta que lo tienen un poco más complicado, coartado, y la escritura pasa a ser algo un poco más privado e invisible. Y vamos a ver también por qué. Y es en eso en donde yo me voy a detener ahora, hablando del contexto previo que surge con esa primera generación de escritoras españolas que se exilian, ¿no? Es imprescindible hablar de todo ese progreso que trajo consigo la Segunda República, y hay que también pensar que en España tampoco tuvimos un desarrollo del feminismo como en los países anglosajones, que tenían la figura de la sufragista. En España no sucedió así. El siglo XIX español, la población era mayormente analfabeta, y surge un feminismo ibérico disperso. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se da desde las esferas intelectuales, se da desde las esferas sobre todo literarias, en el que bueno, no se lleva tan rápido, no salen tan rápido a las calles, y sí que surge con estas escritoras una cierta hermandad lírica. Se leían entre ellas y se recomiendan entre ellas, ¿no? Con ese apoyo mutuo, ese reconocimiento. Pero claro, tampoco podían calar mucho la población, que era mayormente analfabeta. Entonces hay que recordar que sí, a mediados del siglo XIX se empieza poco a poco a constituir la ley Moyano, y la importancia, y empieza a tomar conciencia, digamos que empieza a tener relevancia la educación con el feminismo va en paralelo hasta que, digamos, termina de desarrollarse en el primer tercio del siglo XX, ¿no? Las escuelas, se crean las primeras escuelas normales de maestras, la institución libre de enseñanza en el 76 con el clausismo de Giner de los Ríos, a partir de la misma el Museo Pedagógico Nacional, la Junta de Ampliación de Estudios, en 1907, y después, que me estoy dando cuenta que no estoy pasando las diapositivas porque estoy como ensimismada en todo esto que estoy diciendo, a la par también de todas estas instituciones que se van creando. Ahí tenemos a Emilia Pardo Bazán como, digamos, icono de esa hermandad lírica, ¿no? O digamos de esas primeras pioneras
del feminismo con su pluma, la Ley Moyano de la Instrucción Pública, y también tenemos las primeras, bueno, aquí, el Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales de Maestras, Francisco Inés de los Ríos, la Institución Libre de Enseñanza que acabo de nombrar, y paralelamente a estas instituciones de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sí que surge esta intencionalidad expansiva de la subjetividad femenina que empieza a tambalear las barreras relacionadas con el género y con los espacios públicos y privados, ¿no? Estoy hablando de mujeres que yo etiqueto como premodernas. ¿Y por qué etiqueto como premodernas? Pues bueno, porque digamos que el término de moderna vino un poquito después. Esas premodernas como Concepción Jiménez Flaquer, María Lejarra, Clara Campoamor, Margarita Nelken, Federica Monseni, Carmen de Burgos, Victoria Kent y también nuestra querida Zenobia Camprubí, las tenemos ahí en orden, poniendo en orden desde aquí hacia allí. Iban también ganando terreno en el espacio público y alteraban esa jerarquía social a medida que otros progresos se iban dando. Estas mujeres tenían una amplia visión de lo que pasaba en España en comparación con otros países, eran promotoras de los cambios que posteriormente vinieron con la Constitución del 31 y son intelectuales que verdaderamente se preocuparon por la educación como la herramienta del cambio. La educación no solamente desde las esferas, digamos, primarias e infantiles, sino la educación de la mujer, ¿no? Por consiguiente, al final, también seguir y defender el papel fundamental, incluso de estas que, tanto en la población juvenil como en la importancia de la educación femenina, contribuyó también a que más tarde, en 1915, se fundara la residencia de señorita, se promoviera la educación universitaria para las mujeres. A esto también se creó la Asociación Universitaria Femenina en 1920, luego el Liceo Club Femenino en 1926, que sí que tenían como objetivo pues, formar actividades sociales, culturales y literarias para la mujer. Digamos que la educación fue el pilar fundamental del gobierno de la Segunda República por esa necesidad de plantear en la práctica esos cambios de un sentido progresista dentro de un proyecto más amplio de creación del estado de bienestar, al considerar la educación como un motor de transformación, de verdadera transformación social, ¿no? Entonces, bueno, esos movimientos que habían comenzado previamente con la Institución Libre de Enseñanza se ponen en marcha. La escuela pública republicana plantea toda una revolución en la que el propósito era educar y formar, que no adoctrinar, que fue lo que pasó después. Entonces, bueno, buscar a que la escuela tuviera esa conexión con la sociedad. Y era incluso necesario también la importancia de la involucración familiar. Todas estas cosas que suenan, que parece que son muy nuevas, pero que ya en aquel momento se hablaba de la segregación también, implantándose la coeducación, ¿no? Todos estos términos que ahora usamos, reivindicamos y aparecen en las leyes actuales. Bien, esas instituciones culturales del ámbito femenino fue lo que permitió el empoderamiento intelectual y literario de las mujeres y dio lugar a ese nuevo modelo de mujer, a la mujer moderna, una generación de mujeres de clase alta procedentes en su mayoría de familias burguesas con ambiciones profesionales que incluso transgredieron las expectativas tradicionales de la apariencia y los roles femeninos para buscar nuevos horizontes y realizarse como seres autónomos. Las modernas sí que verdaderamente irrumpieron por su propio pie en las escuelas, en los teatros, en los cines, en los clubes, y sí que se liberaron de esos corsés que presionaban y que apretaban del pasado, ¿no? Incluso ya lo vemos en las vestimentas, cómo vestían de manera diferente, comenzaron a fumar, a maquillarse, a usar pantalones y llevaban el pelo corto, pues al final muchas veces un pantalón es mucho más cómodo que una falda. Eran mujeres dinámicas, independientes, que practicaban deportes, como vemos ahí, y viajaban solas. Ahí tenemos la revista Blanco y Negro, ¿no? Que también pues daba muestras de la moda del momento de esa mujer moderna. También igualmente la República trajo también esos cambios legislativos en el marco de la igualdad. Se preocupó primero por la educación primaria y luego se aceleró un poquito el acceso de las mujeres a la educación secundaria y luego a la superior, aunque bueno, la superior y la universitaria costó un poco más. Y aquí quiero hacer un inciso porque verdaderamente hay que darle también un papel fundamental, no solamente a las escritoras o las intelectuales del momento, sino las maestras de la República, que también fueron figuras que se embarcaron en esos viajes de estudios que las llevarían a veces lejos de España y también se incorporaron a las misiones pedagógicas para hacer accesible la educación a las zonas rurales y también tomaron la palabra las organizaciones sindicales, políticas y las asociaciones feministas y ciudadanas.
ellas también fueron pioneras en los procesos de innovación pedagógica y de investigación, abriendo aulas con una metodología que también suena ahora mucho, activa y participativa, ¿no? Proponiendo prácticas de relación que le permitían conocer y compartir intereses en igualdad. Claro, todos estos cambios evidentemente no fueron ni rápidos ni fáciles, ¿no? Porque también muchas de estas modernas tuvieron que enfrentar la oposición familiar y social, el acceso a la educación adquirieron también una conciencia política que contribuyó a crear también esas redes, ¿no? De las que yo considero importantes, y luego ya con la Constitución se consolidan también otra serie de derechos, en la Constitución del 31, el derecho al voto, a la participación política, al matrimonio civil y a la ley del divorcio. Pues en ese contexto, digamos, de pre y durante la Segunda República, vinculado a la residencia de señorita y al asociacionalismo femenino del liceo, bajo la dirección de María de Maeztu, es donde se promovía ese desarrollo cultural y educativo junto a la defensa de los intereses de la mujer, ¿no? Y es ahí donde surge ese grupo de intelectuales, artistas y escritoras coetáneas a la generación del 27, esa generación dorada que yo llamo tanto la literatura como el arte español, porque bueno, al final se usa la etiqueta de la sin sombrero, pero también habría que distinguir dentro de la sin sombrero, porque la sin sombrero también habla de artistas, pero bueno, no solamente había artistas, también por supuesto escritoras, decoradoras, pero en este caso nos vamos a centrar un poquito más en las intelectuales, en aquellas que también iban a las misiones pedagógicas junto con las maestras de la República, juntos con los nombrados escritores, con los conocidos, con los estudiados. Sin embargo, pues bueno, sus pasos y sus logros no estuvieron tampoco exentos del encubrimiento incluso por sus propios compañeros, ¿no? Y esa presión social también en los entornos familiares. ¿Cómo te vas a dedicar a la escritura? La escritura no te da de comer. Incluso Ortega Gasset, que escribía unas declaraciones de esa mujer que involucrada en la cultura, que olía a hombre, ¿no? Entonces, bueno, estos cambios no estuvieron exentos de un trabajo complicado, ¿no? de un paso difícil también. Muchas de ellas, no sé si también, quizás por la convivencia en estos mismos círculos que ellos, se casaron con los intelectuales de la esfera literaria, artística, social del momento, ¿no? María Teresa León con Rafael Alberti, Concha Méndez con Manuel Alto Aguirre, Ernestina Champuzzi con Juan José Domechina, Rosa Chacel con Timoteo Pérez Rubio, Carmen Conde con Antonio Oliver, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás podemos pensar que ser la esposa de, quizás tampoco les ayudó mucho por esa interdependencia que se creó, pero bueno, o quizás sí, porque ellos sí que tenían un acceso mayor a toda esta esfera de publicación en revistas que ellas no tenían, ¿no? Pero yo honestamente pienso que esa interdependencia al final fue mutua, porque la masculinidad también tiene sus fragilidades. Y si leemos muchas memorias de ellos tampoco sabían estar solos. Entonces, bueno, digamos que en esa encrucijada de avance y de restricción no termina del todo de cuajar cuando llega la guerra y cuando llega la consecuencia de tener que exiliarse o de la gente que se queda dentro con la dictadura, ¿no? Y digamos que obstaculiza ese progreso logrado por las mujeres durante la República. Aquí abro un paréntesis y no voy a detenerme mucho porque ya lo ha nombrado también Maribel, pero sí que creo necesario, me lo escucho, ella ha nombrado la revista Blanca y yo también la tenía para nombrarla aquí porque creo que es necesario mencionar que ya desde finales del 19 y principios del 20 sí que comienzan esas primeras organizaciones sindicalistas, ¿no? La UGT en 1888, la CNT en 1919, que luego se consolida como CGT en la época democrática. Y menciono esto porque este es otro grupo de intelectuales, de escritoras que plantean ideas anarcofeministas que se relacionaron con las bases de la CNT, como ha nombrado también Maribel, Federica Montseny, Soledad Gustavo, Antonia Maimón, y publicaban en la revista Blanca. Igualmente también mi tocaria María Morales fue periodista propuesta como directora del periódico de La Vanguardia por el Comité Obrero de la CNT durante la Guerra Civil, o la gran poeta Lucía Sánchez Chavarní, ultraísta y militante anarquista, afiliada a la CNT en el 31 y cofundadora de la revista Mujeres Libres,
que esto también da para otro campo de estudio, que no es el que yo voy a hablar aquí, pero digamos que hay muchísimas categorías dentro de toda esta esfera republicana, intelectual o incluso del exilio. Quizás si ese conflicto bélico de la guerra civil no se hubiera dado, pues quizás a lo mejor hoy no estaríamos hablando de esto, ¿no? Estaríamos hablando de otra cosa, quizás estaríamos muchísimo más avanzados de lo que estamos hoy día, ¿no? Pero bueno, estas guerras que parece que también que son muy actuales, ¿no? Y ese desencadenante de la huida forzada, que también es un tema muy actual, pues bueno, hizo que ocasionara una sombra alargada que las volviera, digamos, a situar en los márgenes y no en el centro de esa imagen que hemos visto al inicio, o digamos que no las hemos visto tampoco correctamente, porque eso ha ayudado también a que no las veamos correctamente, aparte de la norma tradicional patriarcal que nos oprime. También hay que pensar que los países a los que estas mujeres van, en este caso en el que yo me voy a detener un poco más, que va a ser en México, no habían tenido tampoco un desarrollo como había tenido España con la Segunda República y el avance en derechos de las mujeres. Entonces también hay que pensar que llegar por una huida forzada a un país que quizás no estaba avanzado en ese sentido como se estaba cociendo en la España previa a la guerra, pues también coarta esas posibilidades, ¿no? Eso, unido a la falta de oportunidades, la necesidad de supervivencia, pues porque había que comer, impuso la tarea de desempeñar el cuidado, el apoyo emocional a los cónyuges y familiares. Fue una tarea enteramente femenina. Fueron ellas las que tuvieron que encargarse de todo eso. Y sobre todo las poetas. ¿Por qué digo sobre todo las poetas? Bueno, las narradoras también, pero sobre todo las poetas porque yo creo que las narradoras sí que pudieron adaptar su pluma a la novela prosa mexicana, por ejemplo, o también relacionaron algunas de sus ficciones con temáticas mexicanas, pero si hablamos de poesía, bueno, la poesía está vinculada con una experiencia, digamos, con esa experiencia más recóndita del ser, ¿no? Con ese sentimiento, con una intimidad propia que es un poco más complicado de adaptar, ¿no? Dentro de una ficción, por ejemplo, mexicana. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que tener que relegar la pluma a ocuparse de esas tareas de cuidado, de apoyo, incluso de venta de los propios libros de ellos, ¿no? Porque no iban solas, iban con ellos y se exilian porque ellos se exilian. Pues bueno, no tiene más remedio que hacer un parón, ¿no? Y dejar la escritura en un segundo plano, en un plano un poco más íntimo. Está claro que de todas las que he señalado antes, ni todas se exiliaron, ni el destino final ha sido México fue México, como dije, pero yo sí voy a recorrer el destino, digamos, me voy a tener un poquito más en estas tres poetas desterradas que tenemos aquí, de la salida masiva de 1939, las intelectuales que fueron Concha Méndez, Ernestina Champuzín y María Enciso. Las trayectorias de estas poetas, digamos que convergen y divergen en algunos aspectos, pues, como sabemos, esas condicionantes del exilio y la huida, la aclimatación al país de acogida fueron únicas e inigualables. Concha Méndez y Ernestina Champuzín coincidieron en las instituciones fundadas en Madrid a principios del siglo, como el Liceo, y en esos ámbitos intelectuales del momento, y durante la guerra Concha Méndez y su hija comenzaron un viaje por Inglaterra y Francia para quitarla de toda la violencia de la guerra. Sin embargo, debido al deterioro de la situación que había en España en ese momento, regresaron para unirse con el padre de la niña, con el marido de Concha Méndez, con Manuel Toraguirre, en un par de ocasiones, que se había quedado dentro del país como director de la Barraca y miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Toraguirre pasó por un campo de concentración tras su paso por Francia, y Concha Méndez y su hija Paloma lo esperaban en París para salir con la ayuda de otros intelectuales, y por eso digo, el exilio intelectual es un exilio también sesgado, es decir, un exilio que tuvieron la ayuda diplomática y tuvieron también ayuda de otros intelectuales, ¿no? Recaudaron una serie de fondos y emprendieron ese viaje hacia América, pasaron por Cuba hasta que llegaron a México. El tema de pasar por Cuba pues fue simplemente porque su hija se puso mala, y al final un periodo que podía haber sido de
de semanas ocupó cuatro años antes de mudarse a México en 1943. Ernestina Champurcín, una experiencia parecida, digamos, en cuanto a ese periplo, hizo el típico periplo que hacían los intelectuales. Comenzó por el viaje de Madrid a Valencia, a Barcelona y a Toulouse, y allí, con ayuda de un salvoconducto del gabinete diplomático, porque el marido de Ernestina Champurcín, Juan José Domenchina, era secretario del gabinete de Manuel Azaña, director del Boletín de Información del Ministerio de Propaganda. Entonces consiguieron un salvoconducto para irse a México. Y esta pareja, junto también con la familia de Domenchina, que no era la familia de Ernestina, fueron a México, ¿no? Estuvieron allí invitados por la Casa de España y así hicieron. En el exilio, bueno, la diferencia también entre Concha Méndez y Ernestina de Champurcín es que Concha Méndez también tenía una hija, Ernestina no tuvo descendientes. En el exilio, Concha Méndez se dedicó a vender libros de imprenta, puerta por puerta, no sus libros, los libros de Alto Laguirre principalmente, de esa imprenta que ambos crearon, y era ella prácticamente la que le daba la manivela, no era tanto él. Y asumió también la responsabilidad de cuidar a su hija y brindar apoyo a los refugiados recién llegados a la isla. Alto Laguirre diseña este nuevo proyecto como impresor y continúa con la escritura. Entonces, claro, hay que comer, hay que ocuparse de la niña, hay que conseguir dinero de alguna manera, y eso lo hacía Concha Méndez. Ernestina Champurcín trabajó como traductora para el Fondo de Cultura Económica en México para garantizar la subsistencia, y Domenchina rechazó un puesto de profesora en el Colegio de México porque, bueno, él se sentía más poeta que otra cosa, ¿no? Entonces se sentía más cómodo en su rol de poeta. En cuanto a la producción literaria de Méndez, ella sí que hizo una pausa en su escritura lo vemos desde 1939 con su libro Lluvias enlazadas hasta 1944 con el poemario de Sombras y Sueños, y luego lo interrumpe otra vez, ojo, hasta 1979 con el poemario Vida o Río, que coincidió también con un regreso puntual de un viaje que hizo a España, pero Méndez no volvió, o sea, es un regreso puntual que hizo de un viaje, pero volvió a México, no volvió de retorno a España. Ernestina Champurcín no retomó su escritura hasta 1952, publicó 6 libros de poesía que exploraban, digamos, un tema de profunda crisis espiritual, hasta que regresa a España. Ella sí regresa en 1978 y publica Primer Exilio. Es ahí cuando Ernestina se da cuenta o es consciente de ese eterno destierro, ¿no? Pues porque ya la vuelta a España no era la España que habían dejado. Sin embargo, algo diferente fue la corta experiencia hereditaria exílica de María Pérez Enciso. Y hago también este particular énfasis en ella, pues porque era andaluza, y no se habla tanto tampoco de estas intelectuales andaluzas, pero ella sí que lo fue. También porque casi siempre se han enfocado los estudios en la esfera intelectual del Madrid de los años 20 y 30, sin embargo esta se movió por las esferas catalanas. Y creo que también es importante, ¿no?, abrir espacio también a ese ámbito cultural, intelectual, educativo y femenino también de la Barcelona de principios de siglo. Enciso provenía de una familia humilde andaluza, se mudó a Barcelona por el año 1911, al poco tiempo vuelve a su Almería natal, allí se matricula en la Escuela Normal de Maestras, y en 1923 regresa otra vez a Barcelona, donde termina sus estudios en 1927. Se casa y tiene una hija. En Barcelona se relaciona con la Secretaría de Estudiantes, fue miembro de la UGT, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, dirigente de la Unión de Dones de Cataluña, directora del Instituto de Adaptación Profesional Bladona, ejerció como maestra antes de marchar al exilio y no volvió nunca a Almería, huyó por Cervera, Francia, en 1939. Y ahora voy a hacer aquí un inciso, porque esto me parece un inciso para Enciso que me parece tremendamente interesante, y estoy casi segura que todo el mundo reconoce esta foto del poeta Antonio Machado, que siempre aparece cortada. Al lado del poeta Antonio Machado aparece María Enciso. Así al menos lo dicen algunas fuentes, a mí me falta todavía corroborarlo del todo. Igualmente, esta foto siempre la hemos visto tapada, ¿sí o no? Bueno, pues esa foto estaba incompleta, y al lado de él estaba supuestamente María Enciso, y si no era María Enciso era otra de las modernas, porque la vemos ahí vestida con una corbata y el pelo corto, se movería por esos ámbitos intelectuales. Bien,
Volviendo a este inciso de Enciso, vuelvo también para decir que, bueno, huyó, como estaba diciendo, por Francia en 1939, estuvo de delegada de evacuación en los campos de concentración en Bélgica. De Bélgica se va a Francia, de Bélgica va a París, de París se va a Inglaterra, desde allí se va a América, llega a Barranquilla, Colombia, está 4 años y desde Colombia pasa momentáneamente por La Habana y se instala en México de 1945 hasta su muerte en 1949. Vivió poquísimo tiempo porque se le complica una operación de apendicitis. A diferencia de Champuzín y de Méndez, sí que María Enciso escribió y publicó desde el exilio, desempeñó en labores periodísticas y ensayísticas en varias revistas, conjuntamente al desarrollo de los artículos literarios, sus versos recogidos en 2 poemarios solamente, Cristal de las Horas y De Mar a Mar, el primero publicado en 1942, el segundo en 1946, junto también a sonetos que escribe en la revista Las Españas, que era una revista de corte republicano. Quizás a lo mejor la experiencia de que Enciso escribiera más era porque estaba separada, seguramente se exilió con su hija y no tuvo que cargar con esa carga familiar aparte de los cuidados de su hija, ¿no? Entonces, bueno, quizás por eso no tuvo tantas interrupciones en la escritura. La pena es que se murió joven y quizás podía haber sido el icono femenino del exilio republicano en México, pero no fue así y tampoco nos han contado su historia, entonces por tanto tampoco la hemos podido reconocer. Ella se exilia con su hija Rosa, decide reinventarse con sus dotes literarios y bueno, ella sí que se mueve por ese ambiente intelectual que en España quizás no pudo formar parte, que en España se dedicó a la parte educativa. Y en el exilio se establece amistad con varios intelectuales como Ana Lambrújar, coincide con Concha Méndez y Manuel Altolaguirre, incluso Concha Méndez le hace el prólogo de uno de sus poemarios y Altolaguirre también le publica alguna de sus obras. Esto no es excusa, ¿no?, para que el exilio, a pesar de tener ese movimiento intelectual, no fuera una experiencia traumática para ella, como así también muestra su poesía. Entonces, bueno, podemos decir que al final, si no conocemos a María Enciso es porque no nos han contado su historia, no nos la han nombrado y porque tampoco esa dictadura y ese fenómeno del exilio ayuda a que se reconozca esa España peregrina del exterior, ¿no?, que al final fue a propósito también olvidada y sepultada por la dictadura. En cuanto a esa poesía de las intelectuales desterradas del 39, tanto Concha Méndez como María Enciso sí que coinciden en la temática que podría ayudar también a establecer, si hablamos de una categoría que goza la experiencia de la primera generación de poetas exiliadas. Creo que Concha Méndez y María Enciso sí que podían dar una visión de lo que estos poetas experimentaron con esa experiencia en el exilio. En los poemarios de María Enciso y de Concha Méndez es recurrente el recuerdo de los paisajes de España, el cantar al dolor, a la melancolía, a la nostalgia, y otro de los temas de estas mujeres va a ser la soledad. No es casualidad tampoco que María Enciso titulara su poemario posterior De Mar a Mar en 1946 y enlazara su recuerdo de España con su experiencia del exilio y la tierra de acogida, porque también en Sombras y Sueños, Concha Méndez, para Concha Méndez también el mar es un elemento poético recurrente como metáfora de unión y desunión con España, y eso también lo usó o lo usaba mucho Juan Ramón Jiménez también en su poesía. Y así dice Concha Méndez: soy de tierra adentro y de la meseta alta, pero la voz de los mares, de norte a sur, me reclama, y no sé con quién quedarme, yo que nací castellana, si con la parda Castilla o con el mar que me llama. Oigo sus voces azules como líquidas campanas y esta otra voz que es de tierra, que es como la voz del alma. Por otro lado, el mar es el fluir de recuerdos de juventud y de libertad, sin embargo ahora es dolor y melancolía. Antes me asomaba al mar y el corazón en el pecho se me ponía a cantar. Ahora cuando veo la mar, escucho a mi corazón y se me pone a llorar. Por otro lado, la memoria sensorial también transporta y traslada a otro espacio y otro tiempo, y así lo dice Concha Méndez en uno de sus poemas: en un remanso de florido parque me senté a reposar y ancho perfume sentí que en mis sentidos se adentraba y se me vino al alma extraña angustia, el ala de un recuerdo aleteaba. Otro país, el mío, era en sus brazos donde yo donde un perfume igual yo respiraba. Asimismo, la soledad es un espacio de melancolía y de reflexión sobre su experiencia.
Incluso lo va a decir también en otro poema: me gusta andar de noche las ciudades desiertas, cuando los propios pasos se oyen en el silencio. Sentirse andar a solas por entre lo dormido es sentir que se pasa por un mundo inmenso. Era verdaderamente la noche y su propio caminar en ciudades dormidas cuando Méndez se paraba a pensar en su propio ser y oía sus propios pasos mientras el resto dormían. No obstante, esa soledad y el aislamiento le provocaba también dolor. ¿Por qué habré venido a este laberinto de soledades del que nunca salgo por más que me esfuerzo, encontrando sombras sin hallar a nadie? La poeta no comprende su enredo existencial en el que vive, donde se encuentra con gente que son sombras que no la entiende nadie. Esa incomprensión y la nostalgia se agrava también con el sentimiento de culpabilidad y responsabilidad del abandono de su tierra y de su familia, y que se acentúa también con la pérdida de los seres queridos. Méndez le dedica a su madre un espacio en sus poemarios, y coincide también con María Enciso, que en su obra de Cristal de la Mora abre con un poema para su madre, y le dice, abre el poemario así: a mi madre, mujer fuerte y abnegada en el dolor y sacrificio, y también se lo dedica a España, y a mi España, ambas fundidas en el recuerdo. El paisaje de Castilla para María Enciso también le remite al recuerdo triste, al igual que el anhelo de la tierra natal del exilio, y lo va a decir así, comparando, digamos, haciendo una relación entre Andalucía, Castilla en todo su poemario, y el exilio, ¿no? Y ahí dice: aires de Andalucía, aires de amanecida perfumada, cantares doloridos en las tardes de agosto soleada, una luz de ese cielo presentido que es regazo de infancia, funde vuestro recuerdo y adormece mi alma, y se la llevan alas de armonía con plenitud de ausencia y añoranza, hasta vuestra presencia florecida, hasta vuestra presencia verde y blanca. Al igual que Méndez, su vida exiliada es confusa y complicada, como así contempla en una tarde también pálida, y dice: mi vida imprecisa, sola, triste, mi alma, turbias de agonía y desesperanza, como el ancho río en la tarde pálida, como el grito triste que el pájaro lanza en la rama sola, en la rama alta. Y aquí vemos como tanto Méndez y Enciso se refugian en la madrugada prendida del sueño de una pena amargada, o la misma Méndez en el prólogo que le hace para Enciso le dice: engarzados recuerdos y sentimientos reflejan tus poemas, qué bien lo siento. Al igual que Méndez, Enciso acude a la noche clara y fría a la orilla del mar y le dice: la melancolía, pienso en ti desde este solitario vagar, ¿no? Y también en las noches silenciosas acude a la melancolía del solitario soñar. Al final, ambas autoras dedican esos versos a la melancolía del destierro y el anhelo de la tierra lejana, mientras la noche, el silencio y la soledad se convierten en sus únicas compañías de reflexión sobre la identidad exiliada, y solo es, digamos, el sueño como espacio del recreo de la memoria feliz, del espacio y del tiempo del que fueron expulsados. Bien, pues a modo de conclusión, sí que me gustaría reflexionar que aquí lo que he mostrado es cómo se forja ese progreso, ¿no?, de la Segunda República a comienzos del siglo XX, nada lejos de lo que seguimos reivindicando hoy día, y también hemos visto un elenco de mujeres, de nombres, de una generación que acabó siendo desconocida, que se desvanece en pedazos por la guerra civil. Esto no significa que no existieran epistolarios en las que ellas se escriben las unas a las otras, pero digamos que la unión física que tenían en España y que quizás estaba llevando al progreso, pues queda completamente despedazada y desarmada con la guerra civil y con la dictadura. El arma de la dictadura usó la educación no para formar ni para educar, sino para adoctrinar en los roles tradicionales y encumbrar cualquier huella republicana. Impuso ese discurso que radicaba la existencia y la pertenencia de los exiliados y las exiliadas en la cultura del país, lo que ayudó también a la ignorancia y al olvido de esa España que vivía desterrada. A pesar de ese leve aperturismo y el reconocimiento discreto y maquillado de algunos intelectuales que probablemente alguno de vosotros recuerde, ¿no?, aquella icónica imagen de la llegada de Alberti o de María Zambrano, en las últimas entrevistas de María Zambrano, ¿no?, pero al final el mutismo, ¿no?, y el poco interés, la poca acción, la recuperación de los exiliados y las exiliadas durante tanto tiempo, incluso el pacto del olvido en la transición política, aisló a los desterrados dejando en un exilio sin fin, como así también lo reflexionaría filosóficamente la propia María Zambrano.
Los exiliados y las exiliadas quedaron a la intemperie, en un lugar sin inclusión en la historiografía nacional, porque también, si vemos y vamos a estos manuales de literatura, también cuesta encontrar un poco estos apartados dedicados exclusivamente a la literatura del exilio, ¿no? Y es obvio que el combo de ser mujer, escritora y exiliada triplica el difícil reconocimiento de esta en una historia, en una literatura considerada siempre desde la pluma masculina. Concha Méndez mantuvo el recuerdo que la aleteaba de España hasta el final de su vida, como así recopilaba sus memorias. Escribir al final las memorias vitales, al final de la vida, es hacer un recorrido de un propio reconocimiento, quizás el que no tuvo, y encontrar respuestas o reconciliación de un pasado desde un presente. Méndez recopiló sus memorias mientras que escuchaba los aviones sobrevolar su casa de México. Y así escribe: pasan y pienso que todos van a España mientras que yo estoy aquí anclada en un sillón. Y continúa: pienso que a través de mi obra estaré en comunicación con gente a las que no conozco y con las que siempre habrá una cierta emoción que nos una. Creo que cuando uno se comunica así no puede morir del todo. Al final, aquello que pudo ser y no fue, nos ha costado muchos años para que ahora comiencen a resonar estos nombres. Esto es parte de la consecuencia del silencio, de un trauma colectivo, y al final todas estas autoras sí que muestran esos bocetos de la geografía del exilio, son testigos y memoria de lo ocurrido y por tanto sujetos literarios e históricos. Al final el deseo de Méndez con estas palabras no es más que pertenecer y estar presente en la cultura de un país, comunicar su experiencia, ser vista y reconocida verdaderamente como lo que fue, ¿no? Entonces, bueno, quizás ahora, después de esbozar este recorrido breve, sí que me gustaría volver a la imagen del principio, invitarles a revisar bien esa imagen que parecía mutilada y quizás ahora que la hemos nombrado, que les ponemos cara, que las conocemos y con la mirada un poco más amplia, no de un solo ojo, sino de dos, después de leer algunos de sus versos, las vislumbramos en esa fotografía del exilio. Quizás ahora que reconocemos sus nombres y su obra, las podemos hacer por siempre parte y presencia de nuestro panorama cultural. Muchas gracias. Bueno, pues ahora si hay alguna pregunta de las presentes o de quien esté en la videoconferencia. ¿Sí? Recording stop. Eso es la máquina. ¿Hay alguna pregunta? Ahora, por ejemplo, ¿cómo se llega a la presentación? Ángela, no se te escucha muy bien. Si puedes repetir y acercarte, no sé, al micro como sea, es que se te escucha pero no muy bien. Sí. Ángela, que no se te escuchaba muy bien. Ahora que no se te escucha un poco mejor, ¿ves? Sí, porque no se te oía. ¿A qué no se escuchaba? Sí, se te ha oído perfectamente, pero no te hemos visto. Ah, que no me habéis visto, que habéis visto la... Si dejas de compartir se te va. Ah, vale. Se le está diciendo todo el tiempo a Fernando, pero por no interrumpirte. Ah, vale, bueno, no pasa nada. Pues ya tendría que haber interrumpido, pero ya apuro, pero es que no voy a hacer esto. Pero ahora me veis, ¿no? Es que le hemos visto, ahora sí, pero claro, ya. Bueno, es como un programa de radio, no pasa nada. Sí, ya, claro, pero no es lo mismo. Bueno. No sé si habrá preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo como siempre tengo que decir que yo sé que esto siempre pasa y que la cuestión de que no venga gente joven, yo no sé qué es lo que tenemos que hacer, pero eso yo creo que es algo que igual también tenemos que hacer una ponencia para que venga de otra manera, no sé. No he comentado
Pero lo digo porque, a ver, al principio de empezar mi ponencia yo, alguien cuando estaba presentando Fernando dijo el instituto, y fue a decir el nombre y no lo dijimos, ¿no? Porque el epónimo del instituto fue catedrático de Historia del Instituto Rávida y fue vocal de la Comisión de Depuración del año 36 y del año 36 de la secundaria en Huelva. Entonces yo procuro no nombrarlo porque la que... Y, thank you very much indeed. Entonces, no es que lo eche de menos, sino que me dio la necesidad de nombrarla porque me da mucha lástima. Tú sabes que me voy a nombrar, ¿no? Ángela Figuera Elmerich fue la primera profesora que sacó una oposición de secundaria de historia, o de lengua, pero de lengua aquí en España, y tuvo el primer destino en Huelva. Y seguramente coincidió con él. Y su destino posterior no fue tan bonito como el de el personaje que no nombramos, ¿eh? Y es una pena porque realmente fue una mujer brillante, una grandísima poeta y después tuvo una vida comprometida que hizo eso que llaman aquí algunos el exilio interior, ¿no? Porque se quedó aquí en España y sin embargo como Mercedes Rodríguez y otra, ¿no? La propia Rosa Chacel, ¿no? Sí, bueno, Rosa Chacel fue argentina, pero realmente sí, pero bueno, tuvo actividad aquí en España, ¿no? Literaria. Ángela Figuera fue al revés, es decir, se quedó aquí, pero su actividad literaria publicaba, si no recuerdo mal, en México, ¿no? Creo que publica sus libros durante la dictadura. Y es una pena, efectivamente, como estamos olvidados. Y bueno, se ha recuperado un poco su memoria, pero en Huelva no tenemos ningún espacio ponerle el nombre del instituto a un personaje siniestro, y sin embargo esta Ángela Figuera pues, ahí se ha quedado. Afortunadamente Hiperión publicó su obra completa, y bueno, se puede leer. A ver, el caso de que yo no la haya nombrado porque no sé si se quedó en España, pero bueno, que mujeres hay muchísimas, vamos, que podemos seguir creando del hilo y vamos, a través de diferentes generaciones y diferentes experiencias también, ¿no? Las que escribieron, las que publicaron, las que no, las de revistas, las de solamente en editoriales tal, en fin, eso sí. Era anecdótico, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marilu. Lo he disfrutado aprendiendo mucho. Era un mundo desconocido para mí, así que me ha recordado a mi madre. Voy a aprovechar para decir una cosa. Mi madre se tituló la ESA después de jubilarse y atendió a varios talleres creativos de pintura y de escritura y acabó publicando libros de homenaje y empezó por Manuel Alto Aguirre y luego descubrió a Concha Méndez. Entonces, uno de sus últimos trabajos con un grupo de mujeres, precisamente en Málaga, de su malagueña, fue un libro de antropología dedicado a Concha Méndez. Entonces, pero no conocía un montón de detalles que ha contado y para mí ha sido un placer escuchar esto. Que no sé, quería compartir. Gracias. Y bueno, pues damos por terminada la sesión de hoy y nos vemos aquí mañana presencialmente para el Teatro Imagen a partir de las 5. Hasta luego.